alabamos y te adoramos. Te glorificamos y te bendecimos. Te exaltamos, soberano Rey. Te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad, Señor, que has tenido para con nosotros, Padre de la gloria. Señor, aquí estamos reunidos en humildad delante de tu presencia, con un corazón, Señor, sincero delante de ti, Padre de la gloria. Señor amado, te pedimos, Señor, en esta mañana tu dirección, soberano Rey. Padre de la gloria, obra con poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de tu santa y bendita palabra, maravilloso Dios. Padre santo, aleluya, te pedimos ahora libertad, liberación, soberano Dios, sobre cada una de nuestras vidas, Padre. Alabanza, porque a quien el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre, soberano Dios. Alabanza, y tú nos has libertado, Padre. Por tanto, toma el dominio y el control en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestro espíritu, soberano Rey. Alabanza, que estemos en este lugar, en tu casa de oración, soberano Rey, totalmente íntegro, completo delante de tu santa y bendita presencia. Maravilloso Dios, Padre de la gloria, atamos ahora toda fuerza contraria a la tuya, todo poder antagónico, todo poder contrario al tuyo, todo poder de las tinieblas, aleluya, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los gobernadores de este siglo quedan atados, neutralizados, paralizados en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu santa y bendita palabra, maravilloso Rey. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, alabanza, sea quien obre en esta mañana, en este lugar. Espíritu de Dios obra, Espíritu de Dios sopla, liberta ahora en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu santa y bendita palabra. Alabanza, queremos sentir tus caricias, Espíritu Santo, sentir tu ministración en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu santo y bendita palabra. Alabanza, aleluya, soberano Rey, queremos tener experiencia contigo a través de tu santo y bendito Espíritu, maravilloso Dios. Por tanto, Espíritu Santo, obra de una manera grande y especial en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables conforme, alabanza, a tu voluntad y a nuestras necesidades. Te damos las gracias en esta mañana, Padre. Recibe la gloria, recibe la honra. Es tuya, soberano Dios, por los siglos de los siglos, maravilloso Rey. Amén, Señor, y amén. A su nombre, a su nombre. Bendito el Señor. Bien, pueden sentarse. Y vamos a hablar en el tema en esta mañana, las consecuencias de hacer lo que no nos corresponde. Las consecuencias de hacer lo que no nos corresponde. Ese es el tema. ¿Cómo es el tema? La consecuencia de hacer lo que no nos corresponde. Amén. Hacer lo que no nos corresponde nos trae consecuencias. Mis amados hermanos, o los lentes están dañando o mi vista está empeorando. Una de las dos cosas. Pero todo tiene solución. Si son los lentes, le ponemos con un número un poquito más alto. ¿Es así? Si son mis ojos, les ponemos un poquito más alto. Alabado es el nombre del Señor, porque si son los lentes, ellos se vencen. Bendito el Señor. Entonces bien, hay que cambiar la fórmula nuevamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Dios. Entonces las consecuencias de hacer
lo que no nos corresponde. Y se dice que toda acción tiene una reacción. Toda acción puede traer una bendición o una maldición. Pero debemos actuar. Porque si no actuamos, pues estamos paralizados. Y realmente hay que actuar. Bendito el nombre del Señor. Hay un dicho que dice que todas las mañanas en el África se levanta un león. Él sabe que tiene que correr más rápido que la gacela, porque si no, se muere de hambre. Pero también toda la mañana en África se levanta una gacela. Y ella tiene que saber que tiene que correr muy rápido, porque si no, el león se la come. Y esto es acción. Entonces se dice, no sé qué seas tú, si gacela o león, pero lo importante es que cuando te despiertes estés corriendo. Amén. Bendito el Señor. Tanto la gacela como el león tienen que correr. Bendito el Señor. El más rápido sacará provecho. Y esto es acción. Por lo tanto, debemos accionar. ¿Qué resultado nos traerá? Esa acción puede ser una bendición, puede ser una consecuencia. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, toda acción también trae consecuencias. Amén. Bendito el nombre del Señor. La palabra consecuencia se usa mayormente, mis amados hermanos, es para identificar aquello que es malo. Entonces usted dirá, oye, pero consecuencia también se puede aplicar a lo bueno, porque pudiéramos decir una consecuencia positiva y una negativa. Y esto es cierto, es correcto. Bendito el Señor. Pero siempre la palabra consecuencia se usa para lo malo. Porque cuando alguien va a hacer algo o se está metiendo con alguien, y aquel alguien pues tiene poder, o de pronto pues es más fuerte que aquel que le está ofendiendo, y se le dice atente a las consecuencias. Y esto es malo. Bendito el Señor. Entonces en esta mañana vamos a usar esta palabra consecuencia como malo. Gloria a Dios. Las consecuencias de hacer lo que no nos corresponde. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y en este estudio, mis amados hermanos, vamos a observar por la palabra a tres personajes que hicieron lo que no les correspondía y las consecuencias que esto les trajo. Bendito es el nombre del Señor. Y el primero que vamos a observar es a Saúl. Bendito el nombre del Señor. Saúl era rey de Israel. Vamos a leer Primera de Samuel, el capítulo 13, versículo 8 hasta el 14. Si alguien lo encuentra, después de lectura. Primera de Samuel 13, del 8 al 14.
Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no resguardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Amén. Alabanza al Rey de la Gloria. Ahí en ese pasaje vemos a Saúl. Estaba en una guerra contra los filisteos, pero había pues temor. Los filisteos eran un ejército como de 30,000 y ellos no llegaban a ese número. Bendito el nombre del Señor. Ellos tenían miedo, estaban temerosos. Bendito el Señor. El pueblo se le estaba desertando al rey Saúl, y entonces el profeta Samuel le había dado una palabra: que estuviera ahí en Gilgal y esperara 7 días hasta que él llegara para ofrecer holocaustos y ofrendas de paz y revelarle una palabra. Bendito el nombre del Señor. ¿Dónde encontramos esta cita donde Samuel le había dado estas directrices a Saúl? Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Vamos a leer ese texto. Bendito el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Dice: luego bajarán delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo aquí para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. Aquí, ¿quién era el que iba a ofrecer el holocausto? Samuel. El profeta Samuel. Espera 7 días. Y el rey esperó 7 días. Lo esperó. Llegó hasta el 7º día. Bendito el nombre del Señor. El profeta Samuel, el rey Saúl esperó esos días. El profeta Samuel no le dijo hora. Llego a tal hora. En el 7º día, llego a tal hora. Si después de esa hora yo no llego, ofreces tú el sacrificio. No le dijo eso. Le dijo que esperara hasta ese día 7º, porque él, el profeta, iba a ofrecer el sacrificio y la ofrenda de paz. Y le iba a decir después lo que él iba a hacer. Pero el pueblo se le disertaba. Bendito el Señor. Y entonces, oye, van a venir contra mí los enemigos. Yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces voy a ofrecer el holocausto. Voy a ofrecer la ofrenda de paz, para que el favor de Jehová esté conmigo.
Bendito el Señor. Y lo hizo. Terminando de ofrecer el sacrificio, Amén. aparece el profeta Samuel. Bendito el Señor. Y se saludan. Alabanza al Dios de la gloria. Aleluya. Y entonces, ¿qué has hecho?, le dice Samuel. Porque vi que el pueblo se me disertaba, me dije que no había implorado el favor de Jehová. Por tanto me forcé y ofrecí el holocausto. Bendito el nombre del Señor. El profeta que le dice: locamente has hecho, has actuado locamente, has hecho algo que solamente lo hace un loco. Ahora hubiese confirmado Jehová tu reino para siempre. Pero por cuanto has hecho esto, tu reino no será duradero. Las consecuencias de hacer lo que no nos corresponde. ¿Qué fue lo que él hizo? Ofreció el holocausto. No le correspondía a él hacer esto. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El reino no sería duradero, número uno. Y número dos, Jehová se buscó un sustituto para que hiciera el trabajo que iba a hacer Saúl. Bendito el nombre del Señor. Esas fueron las consecuencias. Y usted dirá: pero no es tan grave el asunto. Él queda vivo, él queda reinando. La palabra que hay es que su reino no va a ser duradero y que Jehová se ha buscado un sustituto conforme al corazón de Dios, que hará pues lo que el Señor le mande. Bendito el Señor. Dos consecuencias: un reino que no sería duradero y alguien que le iba a sustituir. Bendito el nombre del Señor. Hablando de reino duradero, la palabra nos indica que Saúl reinó 40 años. Y usted dice: pero el Señor dijo que no sería duradero su reino. Y 40 años, oye, para nosotros es bastante. ¿Verdad que sí? 40 años. Pero cuando el Señor dice: tu reino no será duradero, es porque Samuel le dice: ahora hubiera confirmado Jehová tu reino para siempre. ¿De qué está hablando? De una dinastía. Que Saúl reinaría, moriría y el reino lo agarraría su hijo. Reinaría el hijo de Saúl, moriría y lo agarraría el hijo. Es decir, era una dinastía que iba a haber. Pero por cuanto él no hizo como Jehová le había dicho, como le había ordenado, entonces tu reino no será duradero. Reinó solamente él. De eso es que se trata el reino no duradero. Tenemos un ejemplo hoy día con la nación de Corea del Norte. En el año 1946, después que termina la Segunda Guerra Mundial, Corea era una nación. No existía sur ni norte. Corea era su nombre. Pero después de terminar la Segunda Guerra Mundial, Corea se dividió en dos partes, sur y norte.
los chinos y la Unión Soviética agarraron la parte del norte, educaron a un hombre, lo hicieron un líder y él se estableció como presidente de esa nación. Kim Seung-Sun, el nombre de este hombre. Bendito el Señor. La parte del sur la agarró Estados Unidos y puso a un líder en ese lugar. Entonces el norte es comunista y el sur es demócrata. Bendito el nombre del Señor. Pero este Kim Seung-Sun muere y agarra el reino Kim Jong-il. Muere Kim Jong-il y hoy día el presidente es Kim Jong-un. Es una dinastía de puros kimes. Bendito el Señor. Pero ahí están ellos reinando. Y después que muera este Kim Jong-un, lo agarra el hijo de él. Bendito el Señor. Al menos que pase otra cosa. Y esta gente pues se ha hecho respetar, que hasta Estados Unidos les tiene miedo. Bendito el nombre del Señor. No ensayes. Ahí es cuando el hombre ensaya más. Y dice: de aquí, desde donde estoy, puedo tirar un cohete y acabar con Estados Unidos. Eso lo dice este hombre. Alabanza al Rey de la Gloria. Pero estamos hablando es de la dinastía. El reino no sería duradero porque reinó solamente Saúl. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ven que sí les trajo consecuencias porque no hubo bendición para su descendencia. Bendito el Señor. Mas el fin de este hombre fue que murió en una guerra juntamente con sus hijos, con los que serían reyes en la nación de Israel. ¿Se da usted cuenta las consecuencias que trajo por hacer lo que no le correspondía? Y además de esto, el Señor se buscó un sustituto conforme a su corazón, el cual hizo como Dios quería que hiciera: David. Analice usted lo que hizo Dios con David. Desde que él reinó hasta que fueron cautivos, que se llevaron a Joaquín a Babilonia, estuvo la dinastía de David. Bendito el nombre del Señor. Esa bendición era para Saúl. Alabanza al Dios de la gloria. Ve las consecuencias que trae hacer lo que no nos corresponde. Bendito el nombre de Dios. Observaremos a otro personaje bíblico. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 15 hasta el 21. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Quién lo tiene? Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 15 hasta el 21. Alabado sea Dios. Amén. Segunda de Crónicas 26, del 15 al 21. Amén. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviese en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.
Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son congregados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no se te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Amén. Alabanzas al rey. Ahí vemos pues en esta lectura un rey llamado Usías. Desde el versículo 1 del capítulo 26 nos indica que comenzó a reinar cuando tenía 16 años. El reino de Usías duró 52 años, es decir, reinó más que Saúl, 12 años más que Saúl. Bendito el Señor. Pero él comenzó a buscar a Dios, temía del Señor, se hizo poderoso, hizo muchas obras. Usted lo lee desde el versículo 1 hasta que termina su historia. Bendito el Señor. Y nos vamos a dar cuenta que este hombre hizo mucho. Mientras estuvo haciendo la voluntad de Dios, logró grandes cosas y se hizo poderoso. En varias ocasiones, 2 o 3 veces la palabra menciona la palabra poderoso. Bendito el nombre del Señor. Es decir, tenía poder, tenía dominio, tenía autoridad. Alabanza al Rey de la Gloria. Hizo pues esas máquinas que ningún rey las había hecho en aquel tiempo, para lanzar saetas y lanzar piedras. Es decir, hizo el arma más sofisticada de guerra en aquel tiempo. No había una máquina como esa. Es como decir, las armas que existen hoy día, las más sofisticadas, pues esa máquina era la más moderna. Bendito el nombre del Señor. Lo hizo Usías. Alabanzas al Dios de la gloria. Pero ¿qué pasa con este hombre? Cuando él se sintió poderoso, se sintió grande, entonces se sublevó. Es decir, esa grandeza, ese poderío, lo corrompieron para su ruina, para su perdición prácticamente, para la ruina de él como hombre, como humano, para la ruina pues de su reino también. Bendito el nombre del Señor, porque él era un líder político, y como líder político él podía nombrar a un general de su ejército. Él podía formar estrategias, elegir jefe de millares, jefe de centenares, jefe de 50, formar estrategias para la guerra, hacer esa máquina que hizo. Bendito el Señor. Negociar con las naciones de alrededor
Todo eso lo podía hacer él como líder político. Bendito el Señor. Era un líder político, pero la nación era una nación que su Dios es el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Y todos tenían conocimiento del Señor. Y él ejercía el liderazgo político. Bendito el Señor. Pero el liderazgo religioso lo precedía la tribu de Leví. Ellos eran los encargados para estar al frente de las cosas religiosas. El líder religioso de aquel tiempo, el más alto, era el sumo sacerdote. Él, como hijo de Aarón, descendía de Aarón, y todos los levitas descendían de Aarón. Eran los encargados, eran lo que le correspondía quemar el incienso y hacer cualquier servicio en la casa de Dios. Tenían que ser levitas para poder ministrar en las cosas santas, en las cosas sagradas. Y él, Usías, era de la tribu de Judá, descendía de David. Bendito el nombre del Señor, pero no era levita. Por tanto, él no le correspondía ejercer ningún servicio en la casa de Dios. Lo de él era afuera, con el ejército, negociar con las naciones. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces él se creyó fuerte, poderoso, grande, y entonces dijo: pues yo soy el rey Usías, ese que tiene poder, ese que es fuerte, ese que tiene dominio, ese que ha hecho cosas grandes, y puedo también ofrecer el incienso en el santuario, en la casa de Dios. Amén. Agarra el incensario, le echa incienso y entra a la casa de Dios y llega hasta el santuario. Bendito el Señor. Pero el sumo sacerdote, hombre valiente, con 80 sacerdotes, van tras el rey Usías. Y allá, estando en el santuario, pues el hombre persiste que quiere quemar el incienso. Bendito el nombre del Señor. Y el sumo sacerdote, con los 80 sacerdotes, con valentía le dice: oh Usías, no te corresponde a ti quemar el incienso, porque esto le corresponde es a los hijos de Aarón, que son consagrados para esto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué hace Usías? Él no se humilla, él no baja su rostro, él no reconoce aquellas palabras. Él se llenó de ira y quiere ofrecer el incienso, quemarlo. Y en ese momento la ira de Dios vino sobre él y le aparece en su frente una lepra. Y cuando los sacerdotes ven aquello, se apresuran a sacar al rey del santuario. Y dice la palabra que él mismo se apresuró porque el Señor lo había herido. Bendito el nombre del Señor. Alabado Dios. ¿Llegó él a quemar el incienso? No, no lo hizo. Pero pretendió hacerlo, quería hacerlo. Y si no es porque el Señor le hiere con lepra, lo quema.
Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor le impidió que hiciera aquello. Sale entonces este hombre. Consecuencia número 1. Es herido de lepra. Bendito el nombre del Señor. Consecuencia número 2. Vive aislado en una casa. Sin sus amigos, sin su familia, solo. Aislado por leproso. Bendito el nombre del Señor. Consecuencia número 3. Es excluido de la casa de Dios. No tenía la bendición de ir a adorar a Dios en su casa. Consecuencia número 4. No fue sanado nunca, jamás de su lepra. Murió leproso. Bendito el nombre del Señor. Dese usted cuenta todo lo que le sucede a alguien, las consecuencias que trae por hacer lo que no le corresponde. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban? A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Observaremos al personaje que leímos. La palabra nos habla en Primera de Crónicas, capítulo 13, que fue la lectura que tuvimos, desde el versículo 1 al 12. Aleluya. Que David quiso traer el arca de Dios a Jerusalén, allá a la ciudad de David, donde él vivía. Y entonces él quiso reunir a todos los israelitas que estaban incluso fuera de la nación, para que fueran y llevaran el arca a Jerusalén. Y toda la nación le pareció bien aquello. Y entonces comenzaron pues e hicieron los preparativos y buscaron el arca en el lugar donde se encontraba, en Kiriat Jearim, creo que es la palabra que se nombra ahí, en la casa de Abinadab. Tenía estos dos muchachos, Usa y Ahío. Bendito el Señor. Entonces ellos estaban familiarizados con el arca. Dios les había bendecido por tener el arca en su casa. Ellos no habían estado pendientes de esa arca, porque David mismo dice: no hemos hecho caso de ella desde el tiempo de Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero es tiempo de llevar el arca de Dios a Jerusalén. Y David pues le preparó un lugar, una tienda, cortinas, y ahí iba a meter el arca de Dios. Bendito el Señor. Entonces ellos buscaron un carro nuevo, buscaron unos bueyes, no dice el número, pero vamos a imaginarnos que eran 2. Porque cuando el arca fue secuestrada por los filisteos fueron heridos de plagas de tumores y de ratones. ¿Y qué hicieron ellos? Buscaron un carro, si vieron el arca, y 2 vacas la uncieron al carro, y esas vacas llevaron el arca hasta la tierra de Israel. Más o menos así hicieron ellos también para llevar el arca allá a Jerusalén. Bendito el Señor. Y ahí van todos tocando trompetas, flautas, címbalos, cualquier instrumento de música. Y David pues iba celebrando aquello. Era un gran acontecimiento. Todos iban contentos.
Pero cuando llegaron a la era de Kidón, bendito el nombre del Señor, Usa extendió la mano para sostener el arca de Dios. ¿Por qué Usa hizo esto? La palabra dice, porque los bueyes tropezaban. Es decir, lo hizo porque él creyó necesario hacer esto. Porque él se dijo, si no la sostengo, se cae. Y por eso extendió su mano y la sostuvo. Pero dice que la ira de Dios vino sobre Usa y quedó muerto en aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que David se entristeció porque Jehová había herido a Usa, y llamaron a aquel lugar Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa. Bendito el nombre del Señor. Y David se entristeció y se pregunta, ¿cómo puedo entonces yo traer el arca de Dios a mi casa? Hace una pregunta. Bendito el nombre del Señor. Ellos no buscaron en las escrituras cómo era que debía de llevarse el arca de Dios a ese lugar. Bendito el nombre del Señor. Había una escritura que decía cómo se debe llevar el arca. Bendito el Señor, pero ellos no buscaron aquello. Bendito el nombre de Dios. No lo buscaron. Después sí, ellos buscan aquella información, y en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, David entonces, él dice cómo es que se ha de llevar el arca. Él dice que los que están encargados de hacer esto son los levitas. Bendito el Señor. Ahora no buscan carro nuevo, ni los uncen a bueyes. Ahora buscan a 4 levitas, bendito el Señor, para que con las varas que están colocadas en los anillos se coloquen el arca en los hombros. Bendito el nombre del Señor. De esta manera es que se llevaba el arca a ese lugar. Y los levitas que iban a hacer este oficio tenían que santificarse primeramente para hacer aquello. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando lo hicieron de esta manera, mis amados hermanos, ¿qué pasó? Hubo una gran bendición. Llevaron el arca a donde la tenían que llevar y la pusieron en la tienda donde David la había colocado. Y David aquel día, vestido con un efod de lino, danzó con todas sus fuerzas alabanza delante del pueblo. Bendito el Señor. Me imagino a David danzando con toda su fuerza, y en ese momento el Espíritu de Dios vendría sobre él, y con aquella fuerza del Espíritu Santo danzaba delante del arca y de toda la nación. Bendito sea el nombre del Dios de la gloria. David lo estaba haciendo para Dios. A su mujer no le gustó aquello, Mical, la hija de Saúl, y le dijo unas malas palabras, como que cómo se ha puesto el rey de Israel sin ningún decoro, se ha puesto como cualquier persona. Bendito el nombre del Señor. Entonces él dice que lo hizo para Dios, y que
lo haría más adelante, aún se haría más vil. Bendito el Señor. Si ella consideraba pues que era una vileza haber hecho aquello, pero él estaba adorando a su Dios como él sabía hacerlo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Porque a veces pasa que cada quien tiene pues una manera de adorar a Dios, y no podemos censurar aquello. Entonces hay quienes pegan brinco, hay quienes gritan, pero él está adorando a Dios. Bendito el Señor. Y entonces el que no grita, ni brinca, ni danza, pues lo hace de otra forma. Pero no podemos censurar la adoración de alguien a su Dios. Bendito el Señor. Lo importante es que si usted lo está haciendo para Dios, Dios está viendo su corazón y está recibiendo aquella adoración. Bendito el Señor. Pero si lo hacemos con otras intenciones, ahí sí que no hay ninguna bendición de parte de Dios. Pero David lo estaba haciendo para Dios. Y cuando hagamos una adoración para Dios, hagámosla de esta manera, para el Señor, no para nuestra vanagloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos entonces, mis amados hermanos, que había una necesidad. Usa no lo pensó 2 veces para extender su mano y sostener el arca, porque él pensó que el arca se iba a caer. Ahí hubieron errores. Primero, el rey no buscó la información correcta, ni la nación. No hubo consejero, nada. Ellos lo hicieron como ellos creían que era, pero no era así. Y por esa razón hubo consecuencia. Usa muere. Alabanza al Dios de la gloria. Hay un hombre que es enemigo de Dios, ocultista, y él niega que exista el Dios de la Biblia. Él saca a Dios de la Biblia en sus enseñanzas. Rodolfo Benavides, cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Un libro muy peligroso para que un cristiano lo lea. Bendito el nombre del Señor. Él dice en este pasaje que el arca tenía una especie de una pila eléctrica y que Usa quedó fulminado porque tocó esa parte del arca, pero que no fue Dios quien hizo aquello. Él saca a Dios del libro. Bendito el Señor. Y hay muchas cosas más que él dice donde saca a Dios de la Biblia. Y es enemigo de Dios. Bendito el Señor. Digo esto porque estamos en esta enseñanza. Y si por casualidad usted se encuentra con cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan, tenga mucho cuidado. Lo puede leer como dice el apóstol Pablo, que hay que escudriñar, pero hay que retener lo bueno. Bendito el Señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Alabanza al Dios de la gloria. Entonces, Usa lo hirió el Señor, y no fue una pila que tenía el arca, que tenía electricidad, sino que fue la ira de Dios que vino sobre él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Usa? Extendió su mano y sostuvo el arca.
las consecuencias de hacer lo que no nos corresponde. A él no le correspondía tocar esa arca. Él no era designado para esto. ¿Hubo consecuencias? Sí. Y fatal, letal. Porque no hubo misericordia. Cayó ipso facto, muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado Dios. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl, su reino no sería duradero, reinaría solamente él y no habría una dinastía reinando. Un sustituto Dios le buscó para hacer esa dinastía que él pretendía hacer con Saúl. Bendito el Señor. No es mayor cosa lo que pasó con él, diríamos. Usa, herido de lepra, se interna en una casa solo. No podía ir al templo a adorar a Dios y nunca se curó de la lepra. Pero no murió ipso factamente. Pero este fue ipso factamente. Bendito el nombre del Señor. Y entonces nosotros a veces podríamos decir, pero es que el arca se iba a caer. ¿Por qué Dios no tuvo de misericordia con este Usa? Bendito el Señor. Solamente Dios sabe por qué no hubo misericordia. Porque la misericordia de Dios es grande. Amén. Cuando David estaba huyendo de Saúl y llega a Nob, donde estaban los sacerdotes, ellos llegan con hambre y quieren comer pan, pero no había pan común, sino el pan de la proposición, la cual solamente le corresponde comer es a los sacerdotes. Bendito el Señor. Pero ¿qué pasa? Dios actuó de misericordia. Ellos comieron el pan y no les pasó nada. Bendito el Señor. Pero es Él quien lo hace. Pero en este caso no hubo misericordia. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, a través de estos tres personajes vemos las consecuencias que vienen cuando hacemos lo que no nos corresponde. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, esta enseñanza nos trae entonces a nosotros a reflexión. Que miremos a estos tres personajes. Lo que hicieron no le correspondía hacerle a ellos y les trajo consecuencias. Bendito el nombre del Señor. Hoy día también nosotros podemos hacer cosas que no nos corresponden hacer, y esto también nos puede acarrear consecuencias. Bendito el nombre del Señor. Porque en el tiempo antiguo sucedió, y en este tiempo también puede suceder, mis amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Podríamos nosotros observar en nuestro hogar qué estamos haciendo en nuestro hogar que no nos corresponde. Bendito el nombre del Señor. Podríamos analizar a las parejas. ¿Qué dice Dios? Que el hombre debe de amar a su mujer. ¿Qué dice Dios? Que la mujer debe de sujetarse a su marido. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Dios establece. Si la mujer se enseñorea sobre el hombre y es el hombre que se sujeta a ella,
Entonces aquella mujer está, ¿qué está haciendo? El tema. Bendito el nombre del Señor. Es una usurpación. Bendito el Señor. Pero está haciendo lo que no le corresponde. Y esto le puede traer consecuencias. Decía una persona, las personas creen, y me lo han dicho, que mi mujer es la que manda. Porque la mujer, oye, era terrible. Ellos tenían un negocio, son unos empresarios, y la mujer era la que daba todas las órdenes. Bendito el Señor. Esa mujer una vez se agarró con uno de los trabajadores. Bendito el Señor. Terrible esta mujer. Y entonces en la empresa decían, esta mujer gobierna a fulano. Y eso llegó a oídos de él. Y él dijo, no, ella no me gobierna, en mi casa mando yo. Yo mando, lo que pasa es que yo le doy cuerda. Pero cuando la cosa se pone, la hago. Y usted hace lo que tiene que hacer. Un hombre muy manso, pero la mujer era terrible. Bendito el Señor. Entonces la gente sacó conclusión, oye, si se agarra con un hombre aquí, ¿qué no hará en la casa con el marido? Bendito el Señor. Entonces, cuando la mujer quiere ser cabeza de hogar, la cosa está mal y eso puede traerle consecuencias. Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando del hogar. Alabanzas al Rey de la Gloria. El hijo tiene que ocupar papel de hijo y el padre papel de padre. Amén, mis amados hermanos. El hijo no puede ejercer el papel del padre ni el padre del hijo. Bendito el nombre del Señor. Al menos que hayan necesidades donde aquel padre no pueda realmente ejercer, y entonces el hijo pues agarra la batuta. Alabanza al Dios de la gloria. Y coloco un ejemplo. En el año 1987 mi mamá necesitaba hacerse una cirugía. Mi papá es un hombre muy reservado, es un hombre que no es muy comunicativo, y entonces él estaba dispuesto pues a asumir los gastos, pero no estaba dispuesto a hacer todo lo que se requería para que aquella cirugía se llevara a cabo. Y él habló conmigo y entonces me echa el cuento de lo que está pasando. Yo hice todo lo que había que hacer y él pagó y se le practicó la cirugía a mi madre. Bendito el nombre del Señor. Pero yo no usurpé el lugar que le correspondía a él. Él me dio luz verde para que hiciera aquello. Alabanza al Dios de la gloria. De manera pues que cada quien tiene que estar en su lugar. Bendito el nombre del Señor. Mi abuela también, ella tuvo varios hijos. Y hubo una hija de ella que se quedó en su casa. Tuvo todos sus hijos ahí. Y mi abuela se hizo cargo de uno de sus hijos. Voluntariamente, pues, ella crió a uno de sus hijos, al mayor. Y él pues respetó a mi abuela como si fuera su madre. Bendito el nombre del Señor. Pero esta mujer tenía juventud. Esta mujer tenía fuerza. Esta mujer estaba desocupada.
pero le dejó el hijo a mi abuela. Bendito el Señor. Cada quien debe de hacer el papel que le corresponde. Es decir, si usted es padre y madre, bendito el Señor, usted ejerce ese papel. El tiempo pasó, fue avanzando, sus hijos crecieron, ahora pues sus hijos tienen hijos. Usted es abuelo o abuela. El papel que le corresponde es ser abuelo o abuela. ¿Quién va a ser padre y madre? El hijo o la hija de aquella persona. Bendito el Señor. Y darle la educación, alabanza al Dios de la gloria. Hoy día pues se ven casos donde es el abuelo que se encarga, o la abuela, de los hijos del hijo. Bendito el Señor. Se podría decir, pero es que hay necesidad de hacerlo, porque mi hija está enferma o mi hijo está enfermo, no está en el país X. Se puede aceptar aquello. Bendito el nombre del Señor. Pero si aquellas personas, aquellos padres, tienen facultad de darle la crianza a sus hijos, entonces no pueden dejarle la tutela al abuelo o la abuela. Bendito el Señor, porque cada quien tiene que ejercer su papel que le corresponde. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí tenemos un caso. La hermana María Pérez, ella tiene a sus nietas. Bendito el Señor. El padre de esas niñas está en Colombia. Su hija pues no sé dónde se encuentra. Ella las tiene. Bendito el Señor. Ella se está esforzando, le está dando pues la educación que ella considera necesario a estas niñas. Bendito sea el nombre del Señor. Y ella dirá pues, yo tengo que hacerme cargo de ella porque el padre de estas niñas está en otro país. Mi hija pues no puede hacer el papel de madre, entonces yo no puedo dejar así a la deriva a mis nietas. Yo tengo que hacerme cargo de ellas. Bendito el nombre del Señor. ¿Es así, hermana María? Alabanza al Rey de la Gloria. Pero si hubiera otro caso en ellos, que estuviera el padre de las niñas, un hogar formado, la madre, entonces otra cosa a lo mejor estuviera sucediendo. Se está haciendo eso por la necesidad que hay. Alabanzas al Dios de la gloria. De manera que si está en el hogar todo ordenado, todo se presenta, mis amados hermanos, en un orden, no podemos usurpar el lugar que le corresponde a otra persona. Esto es en el área del hogar. Y habría muchas cositas más que en su mente pues usted estará analizando. Esa que se le está ocurriendo a usted que está en el hogar y que usted considera que hay usurpación, entonces arreglen ahí esa parte. Pero también aquí en la iglesia puede haber ese tipo de usurpaciones. Alabanzas al Dios de la gloria. Y esto puede traer consecuencias por hacer lo que no nos corresponde. Bendito el Señor. Aquí hay pastores. El pastor da las directrices. Él es el que está pastoreando. Bendito el Señor. Como pastor pues a él le sale pues visitar a los creyentes, dar los anuncios, enseñar las veces que considere necesario,
colocar a las personas, a los hermanos que se necesita pues que dé la enseñanza, que cante los coros, colocar al capitán de Ujiel, al que se encarga del grupo de adoración. Todo eso lo hace el pastor. Bendito el nombre del Señor. Él asigna a los líderes, bendito el Señor, tanto de damas, caballeros y jóvenes. Ellos tienen esa facultad y de mover a cada creyente al lugar pues que en la voluntad de Dios ellos consideren. Bendito el nombre del Señor. Pero un creyente tiene que ocupar el papel de creyente. No puede ocupar el papel del pastor. Bendito el nombre del Señor. Una vez vino una joven y me dijo que tenía una necesidad. Y la necesidad pues era que el pastor hablara con ella, le aconsejara, le asesorara. Bendito el Señor, porque tenía pues problemas en el hogar. Estamos hablando de esta congregación, sino de otra donde yo me congregué. Y me senté pues en el asiento donde él se sienta. Este hermano entra, el pastor, y me ve pues sentado. Y a él no le gustó aquello. No le gustó. Yo vi que no le gustó y me dijo: ¿qué haces tú aquí y sentado en mi silla? Es decir, tú quieres ser el pastor de la iglesia. Bendito el Señor. Esto se formaba de una directiva, hermano, y la directiva tenía más autoridad que el pastor en ese concilio. Y yo era el directivo principal, el diácono principal en esa iglesia. Bendito el nombre del Señor. Pasó un problema con el tiempo, donde personas creyentes que habían ejercido el diaconado, gente de canas y arrugas en las cosas de Dios, decían: esta directiva es una directiva neófita, esta directiva no sirve. Si yo fuera el diácono en este tiempo, ese pastor lo sacaba inmediatamente, porque tenían esa autoridad. Bendito el Señor. Yo oía todos aquellos comentarios y no hacía nada. Con el tiempo la cosa se puso más grave. Llamé a los diáconos y actuamos. El pastor tuvo que irse. Bendito el Señor. Con todo el dolor lloramos con él, pero tenía que irse. Hoy día, este pastor, bendito el Señor, le estoy hablando esto porque estamos pues en estos temas. Bendito el Señor. Y él ya lleva 3 matrimonios hoy día. Y hay iglesias que le están abriendo puertas para que él enseñe. Bendito el nombre del Señor. Entonces la cosa estaba grave en aquel tiempo con él. Bendito el nombre del Señor. Entonces teníamos que actuar de esta manera, mis amados hermanos. Entonces él, antes de irse, como yo fui el que reunía la directiva y era el diácono principal, él creyó que yo quería ser el pastor de esa iglesia. Y en el tiempo que él estuvo, que todavía no se había ido, actuó aquello. Se moría alguien, oficia el funeral. Cualquier cosa importante yo tenía que hacerlo, porque según él yo quería ser el pastor de esa iglesia. Él se fue y la iglesia me quiso nombrar pastor de la iglesia y yo me negué. Trajeron a otra persona, porque por mi cabeza nunca pasó ser pastor de ninguna iglesia. Bendito el nombre de Dios de la gloria. Entonces, que
esa consecuencia de hacer lo que no me corresponde no me castigó, no hubo consecuencias, porque realmente yo ni por mi mente pasaba aquello, mis amados hermanos. Alabanzas al Dios de la gloria. Entonces, hoy día, hermanos, cada uno en su lugar, alabándose a Dios, con temor y temblor, sirviéndole al Señor de corazón. Bendito sea Dios, siendo sincero, siendo transparente. Bendito el nombre de Dios, porque como usted se presenta aquí en este lugar, en la calle, en cualquier sitio, usted tiene que ser la misma persona. Así como usted ve a su hermano de frente, tiene que mirarlo de espaldas. Bendito el nombre del Señor. Ser transparente, lo mismo, sin cambio, íntegro, de una sola pieza. Bendito el nombre del Señor. Y siempre pues nuestro hermano ha hecho énfasis en esto. Si usted no tiene valor de decirle de frente a su hermano algo, no se lo diga de espalda. Siempre lo ha dicho. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, las consecuencias de hacer lo que no nos corresponde, cada uno en el lugar donde Dios nos ha colocado. Alabado sea el nombre de Dios. Esta obra es grande, es una obra muy extensa. Se necesita de cada uno de nosotros. Hay mucho trabajo, mis amados hermanos. Alabanzas al Dios de la gloria. Por tanto, pues, hay terreno para movernos, para hacer, para trabajar. Aquí dentro de la iglesia se necesitan personas que canten, se necesitan personas que dirijan, se necesitan personas que evangelicen, se necesitan personas que enseñen, se necesitan personas que tengan pues ese llamado de ir a otros lugares a trabajarle al Señor. Todo esto es necesario, mis amados hermanos, y somos un cuerpo en Cristo. Por tanto, mantengamos esa unidad y hagamos lo que nos corresponde hacer. Que estas consecuencias de hacer lo que no nos corresponde no venga sobre nosotros, sino más bien que haya bendición, porque estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Amén. Estemos de pie, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por esta palabra. Aleluya, soberano Dios. Te alabamos y te exaltamos. Te glorificamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad, soberano Dios. Alabanzas, aleluya. Esperando, Señor, que esta palabra, maravilloso Rey, traiga frutos, soberano Dios. Alabanza a nuestras vidas. Que podamos crecer, Señor, cada día más y más espiritualmente, Señor de la gloria. Padre Santo, tú sabes las cosas que cada uno de nosotros necesita, soberano Dios. Por tanto, Padre Santo, te pido que tú hagas en nuestras vidas lo que tú sabes hacer. Alabanza, que obre en nuestras vidas conforme a nuestras necesidades, soberano Dios. Padre de la gloria, si en esta mañana hay alguien que tiene alguna dolencia en su cuerpo, Padre, esa es su necesidad. Te pido en tu misericordia y por tu poder que coloques tu mano sanadora en esa parte afectada, adolorida, y lleves esa dolencia, esa enfermedad, soberano Dios. Si en esta mañana hay alguien con perturbación, soberano Dios, alabanza, aleluya, te pido, Señor, ahora que tú tomes el dominio, el control en esa vida, Padre.
Padre, y te lleves esa perturbación, le dejes en libertad en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu santa y bendita palabra, maravilloso Rey. Si hay alguien, Padre Santo, sufriendo de insomnio,